Mauricio, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Te lo decía ahorita fuera de cámara y quiero comenzar. Tu nombre ha sonado muchísimo para estar aquí en el programa, por lo que me alegro muchísimo que tengamos este rato para poder hablar de dos novelas tuyas que estoy seguro, ya nos contarás tú, pero estoy seguro que exigen y requieren de más lectores porque la buena literatura y las novelas que aparecen hay que leerlas, hay que reseñarlas, hay que promoverlas y esto se trata. Entonces estoy muy contento que la audiencia pueda llegar a leer estas dos, sobre todo Diemer y Tromsdorf. Tú me corregirás si tengo algún problema pronunciando apellidos alemanes y franceses, que es precisamente tu novela que fue ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita de 2020 del Ministerio de Cultura, y otra reciente que es Refugio, esta no de Sex Barral como la anterior, sino como de Fondo de Cultura, también una pequeña joyita. Creo que estamos frente a dos joyitas, Mauricio, cosa que me alegro muchísimo. Así que, ¿por qué no arrancamos con la primera noticia que tuviste acerca de Diemer? ¿Cómo fue ganar, Mauricio, en el 2020 el Premio Nacional de Novela Inédita, con lo que supuso de COVID, con lo que supuso? ¿Por qué no nos cuentas un poquito, antes de hablar de la novela, de lo que supuso para ti este premio en esa circunstancia? Sí, Camilo, pues precisamente yo escribí Diemer encerrado en, en, en esos primeros meses más duros de la pandemia. Eh, para mí, creo que a diferencia de la experiencia de muchas otras personas, fue un momento muy creativo, ¿no? Estuve como liberado para escribir. Eh, Tuve un tiempo, digamos, encerrado leyendo y con la posibilidad de escribir que no había tenido si no hubiese sido pues obligado por las circunstancias. Entonces, lo envié al premio del ministerio un poco creyendo pues en su calidad, porque por supuesto uno envía esperando, pues creyendo en su novela, pero sí fue un poco sorpresivo cuando al final de ese año, de ese 2020, pues recibí la llamada del ministerio. Y la verdad es que lo que digo desde ese momento es que si no hubiese sido de esa manera, tal vez yo no me lance a escribir ya de manera más constante como lo estoy haciendo ahora. Aunque siempre he sido pues amante de la literatura, un lector muy, muy juicioso también y consagrado, digamos, a la literatura, no me había lanzado a escribir en serio. Lo hice con Diemer, que es una novela corta que escribí en algunos meses. Tenía muchas ideas previas, muchas notas que llegaron a la novela, muchas experiencias también. Pero si no hubiese ganado el premio, probablemente no hubiese decidido, ni hubiese tenido tampoco una entrada al campo editorial, por ejemplo, porque con el premio, pues empezaron a llegar unos contactos editoriales que después afortunadamente se ha mantenido como cierto interés por lo que esté haciendo. Entonces fue pues una entrada providencial realmente para mí al campo literario, que agradezco mucho. Me llama mucho la atención, Mauricio, porque nos acabas de hablar de la liberación para escribir durante la pandemia y el encierro. Y la novela Diemer y Tromsdorf de Seix Barral, repito, y que la audiencia sepa, recrea una de las partidas más fascinantes de la historia de ajedrez, realizada el 4 de abril de 1973. Si tú tomas esta estructura para entrar, la primera pregunta que surge, Mauricio, es: ¿cómo se encuentra la libertad creativa si se está sujeto al tablero de ajedrez? Ese es uno de los temas cruciales de la novela, precisamente esa tensión entre los límites del tablero, las reglas, digamos, el número de movimientos posibles y el azar que de alguna manera domina incluso aquellas cosas que queremos controlar completamente. Entonces, hay una reflexión, hay una búsqueda, una exploración en la novela sobre ese conflicto
tanto en el ajedrez como en la vida. De alguna manera, el encierro de la pandemia tenía algunos elementos de esa tensión también, ¿no? Entre el intento por controlar un virus que se salía de control globalmente y al mismo tiempo teníamos una serie más o menos arbitraria, pero también muy intuitiva de restricciones, de eh, reglas sobre todos los asuntos de la cotidianidad, ¿no? Incluso, pues se ha hablado mucho de eso, pero como esto de lavarse las manos constantemente, entrar a la casa con muchas precauciones, parece como un intento por controlar lo incontrolable, digamos, o como por echarse el cuento de que lo incontrolable se puede controlar. Esa ilusión es precisamente lo que está en juego en el ajedrez también. Pero también hay, Mauricio, y aquí quiero entrar a que nos cuentes un poquito de esto y voy a entrar un poquito a saco. No es normal una novela de un escritor colombiano que sea sobre una partida de ajedrez. Arranco Sí. por ahí. Y no lo es por dos cuestiones. No es que no sea normal por la primera que voy a decir, pero es una novela y es un tema que exige un nivel de escritura muy alto porque báileme ese trompo en uña, como dirían. Cómo se abren los espacios en una partida de ajedrez. Hay otras referencias, se me viene a la cabeza obviamente el texto de Woody Allen, en el que es toda una correspondencia, en el que es una partida de ajedrez entre dos amigos que se mandan las cartas y que Ujú. tienen los cambios. Esa es un poquito la primera. La segunda, el nivel de novedad que supone tomar un tema como estos. No quiero ahorita entrar a hablar si el ajedrez en Colombia es famoso, si no es famoso. No, no, no. Solamente las referencias que muchas veces tenemos obligadas de lo que son los temas literarios sobre los que se debería escribir. ¿Tú sientes que tomaste un riesgo? ¿Sientes que el público te recibió bien? ¿O sientes que hubo una dificultad por irte por algo más difícil? Ahí hay varias cosas. Fíjate, Camilo, que es curioso, pero casi siempre cuando empezamos a hablar de esta novela, con distintas personas con las que he hablado, comentaristas también de ella, las referencias clásicas son a la novela de Stefan Zweig, a veces también a Nabokov, pero hasta ahora nadie me había referenciado el cuento de Allen que conozco bien y que recuerdo bien, y que de hecho tiene una relación muy importante con Diemer, aunque no lo pensé así en ese momento, y es que estructura el relato cómo está estructurada la partida. Y así está escrito Diemer. Digamos que realmente la novela surgió por el interés en la partida, porque yo jugué ajedrez de manera semi-profesional hace muchos años, y siempre me ha interesado. Ahora no estoy, digamos, como tan activo. Y preciso con el encierro de la pandemia, uno de los intereses que recobré fue el del ajedrez, entonces me puse a estudiar partidas clásicas. Cuando llegué a esta, que es una partida muy bella, digamos, con un alto valor estético, porque hay mucho riesgo, es una partida como romántica, como dirían, porque en el ajedrez también hay romanticismo, ¿no? No sé si sabías, hay un movimiento romántico en el ajedrez. Entonces, estudiando la partida empecé a recobrar muchas ideas que había ido anotando aquí y allá sobre las relaciones entre ajedrez y, como te decía hace un momento, control, eh, sentido. Y esas reflexiones no solo tienen una forma filosófica, digamos, uno podría resolver eso en un ensayo, sino que también pueden explorarse narrativamente. Esta es una de las cosas, además, que yo creo sobre la narrativa. La narrativa es una herramienta para explorar problemas que los aborda de una manera distinta y necesaria, ¿no? Más allá de lo que puede hacerse desde las ciencias sociales o el ensayo. Entonces, decidí empezar a explorar lo que la partida me iba sugiriendo, llevándolo a la vida de uno de los jugadores en particular, que es Diemer. Y me di cuenta de que la misma estructura de la partida, que además es un poco lineal, ¿no? Las partidas tienen apertura, tienen juego medio, finales, y cada uno de esos momentos tiene unas reglas particulares en la partida. También pasa lo mismo con la narración. Entonces me daba como pie para que la forma de la novela fuese la forma de la partida. En ese sentido se parece al cuento de Allen, en donde la forma de la correspondencia sigue también la forma de la partida. Eso por un lado.
Ahora, sobre si eso exige una lectura especializada o un público especializado, no, yo siempre he insistido en que no, y de hecho, pues muchas personas que la han leído y no juegan ajedrez o no saben sobre ajedrez, sin embargo, han encontrado otras muchas cosas por las que pueden interesarse en la historia, porque finalmente es la historia de un personaje eh, mucho más complejo que simplemente un jugador de ajedrez. Sí, fue un maestro de ajedrez, pero también fue muchas otras cosas. Em, y hay tensiones narrativas internas en la historia, por ejemplo, que son extra ajedrecísticas. Entonces, no requiere, digamos, esa lectura especializada, pero sí se ha leído mucho así, creo, desde cierta perspectiva editorial. Yo recuerdo mucho que hubo un debate grande en su momento sobre el título, porque tú ahora lo decías como, dime si estoy pronunciando mal. Eso me lo han dicho muchas veces y yo no tengo ni idea si están pronunciando mal, porque, porque pues son sus apellidos. Yo realmente insistí mucho en que los apellidos de los jugadores, porque son reales, eh, fuesen el título de la novela. No sé ahora si fue una buena o mala decisión, pero insistí mucho en eso. Y había una posición editorial probablemente más sensata de necesitamos un nombre que sea más fácil de entender, de leer, de decir, eh, porque mucha gente tal vez se va a sentir cohibida frente a la pronunciación de las palabras. Y sí, mira, sucedió. Entonces, bueno, eh, No, fue una muchas gracias. insistencia allí que no sé ahora si me arrepiente. Quiero volver a esto que nos cuentas, Mauricio, que fuiste jugador semiprofesional de ajedrez y que regresaste aprovechando la pandemia y que el tema de esta escritura que recordémosle a la audiencia que es Diemer y Tromsdorf, esto es publicado por Seix Barral en el año 2020, 2021, ganadora el 2020 del premio de novela inédita. Y claro, y luego nos hablas de cómo para ti desde el principio esta partida tenía una belleza muy particular. A mí me encanta cuando me imagino el mundo leído desde otro saber. Me explico, Sí. imaginarme lo que sería poder entender la belleza de una partida, porque son lenguajes que uno tiene que llegar y ahí es donde uno se da cuenta, no solamente que lo estético está en todas partes, sino que la mirada es algo que se puede entrenar, es algo que se puede desarrollar y eso es lo que tú haces acá, pero me intriga mucho y no quiero perder la oportunidad, Mauricio, de preguntarte, ¿ha habido alguna relación entre tu relación con el ajedrez y la construcción de lo que para ti es la lectura literaria? Es decir, ¿hay algo de lectura o cómo se aprende a leer el mundo leyendo y aprendiendo a leer una partida de ajedrez? Sí, mucho, mucho, y creo que no solo para bien, y también eso pues hay que decirlo, de alguna manera Diemer fue en ese momento una especie de catarsis para salir de muchas obsesiones con el ajedrez y con el modo en que desde el ajedrez se lee la vida. Y afortunadamente me funcionó para eso, es decir, creo que he estado desde que dejé el ajedrez, que como te digo fue hace muchos años, yo jugué en la universidad, era parte del equipo universitario, jugaba en esos torneos, pero luego continué mm, con alguna frecuencia, pero en los tiempos en que estaba más metido en la obsesión, porque es obsesión, lo que hay que llamarla así, por el ajedrez, no solo la literatura, sino el mundo se convierte en un tablero. Todo lo es como estrategias, a todas las personas como piezas, y así como suena de terrible es. Realmente se puede volver un problema. Yo lo empecé a identificar así, y Diemer fue también un intento como de conjurar, pues como ese fantasma de la obsesión por controlar, por pensar a largo plazo, ¿no? Como que tú supones que puedes pensar dos, tres jugadas adelante también con la vida y eh, dirigir de alguna manera eh, el curso de las cosas si eres suficientemente sagaz, pero no es así.
Al final la vida te demuestra que no se trata de eso, no tienes ese control, no tienes ese nivel de control por más que lo desees. Entonces, sí se convierte en un filtro para, para vivir, para leer, para muchas cosas, pero no creo que sea necesariamente deseable o no lo fue, pues en mi caso. Entonces, Diemer también es una exploración de eso. ¿Nos quieres contar alguna anécdota que de pronto tengas? Porque es muy interesante el que digas, esto lo tuve, pero no es deseable. Mm, Bueno, no se me ocurre tanto como anécdota específica, pero lo pienso más mm, como rasgos de mi carácter o mi personalidad que yo atribuí en su momento después de reflexionar sobre ellos a ese filtro ajedrecístico, a esa visión ajedrecística del mundo. Pero en general tiene que ver con esto que te digo, tú asumes que si el mundo es un tablero y tú puedes organizar tus estrategias de alguna manera, puedes mm, conducir a otras personas a hacer las cosas de cierta manera si lo Ya te haces de entiendo. manera suficientemente estratégica, ¿no? Y un poco también como es en el ajedrez sin demostrar abiertamente tu intención o haciéndolo parabólicamente, bueno. Una invitación para que Entonces, la audiencia vaya a jugar ajedrez y se dé ese pequeño, porque son cosas que a veces se quedan desde aplicaciones en iPhone, pero creo que esto que estás diciendo es muy metafórico y muy sugerente, ¿no? mm, El actuar para que los demás actúen, el llevar las cartas tapadas, pero también está otra cosa que estoy pensando ahorita mientras te escucho, y es que el ajedrez tiene reglas inamovibles, y eso mm, frente a la vida que nos estamos llevando en este momento, hay una gran diferencia, mientras que el alfil solamente puede ir en diagonal, la torre solamente puede ir de frente y el peón solamente puede comer en diagonal. mm. Cosas así que creo que nos recuerdan que hay unos límites y hay una metáfora muy bonita frente al campo de batalla, si se quiere llamar. Sí, y pasa también con la literatura, ahora que me lo preguntas. Es decir, gran parte del placer de la lectura es que tú estás dentro de un mundo con unas reglas propias, limitadas por la propia narración, y mientras estás dentro de ese libro, eso no va a cambiar y es muy cómodo de alguna manera, ¿no? Eh, como saber que estás dentro de ese mundo en donde se cumplen esas reglas, como pasa con el tablero y como pasa con muchos juegos. De hecho, eso es parte como del placer del juego, ¿no? Que eh, tú sabes que durante ese tiempo que juegas tienes un rol asignado, hay unos objetivos claros y todo eso te hace sentir, pues que todo hace sentido, ¿no? Y una gran seguridad. Eh, Mientras que afuera del juego o afuera del libro está la violencia, está el azar, está la enfermedad, está eh, el desencuentro, bueno, el mundo. El mundo, exacto. Para la audiencia, estamos hablando de Diemer versus Tromsdorf, la primera novela de Mauricio Montenegro, nuestro invitado de hoy. No olviden que este libro, así como el siguiente del cual estaremos hablando, lo pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares. Muchos de estos llegan de un día para otro, así que si se acaban de antojar por jugar ajedrez, pues mañana pueden estar leyendo este libro que, repito, es una pequeña joya por el manejo técnico, por todo lo que supone. De pronto ahorita más adelante volvemos a lo técnico que también en la que bien está. Porque Mauricio, me intriga muchísimo leerte en Diemer 2020, se publica a finales de 2020, comienzos de 2021, y luego aparece Refugio en Fondo de Cultura, una novela pequeña, una novela cortica, de formato pequeño además, es decir, un libro pequeño, que es la diferencia, y de repente estamos en otro territorio, pero con lenguajes comunes. Estamos de repente en la historia conjunta de un padre y de un hijo, Santa Lucía, lo rural, de repente saltamos del tablero de ajedrez a la montaña, al campo, a los barrios, a los pueblos donde si no compras en una tienda te tachan en la otra, pequeñas políticas,
¿Por qué no nos cuentas? Es muy interesante el salto técnico de Diemer a de repente saltar a Refugio. Otra novela que recomiendo mucho, como pueden darse cuenta, estamos votados, porque sí tiene que ser con este par de novelitas cortas. Mauricio Refugio, que como les digo, es la historia paralela de Antonio y Guillermo, padre e hijo. ¿Cómo haces este salto? ¿Qué te guía, Mauricio? ¿Es lecturas que realizas o de repente darte cuenta que puedes visitar antiguas preguntas con nuevos lenguajes? Yo creo que tiene más que ver con lo segundo que dices, Camilo, sobre explorar cuestiones que me han interesado de largo, digamos, desde atrás y que he intentado elaborar de distintas maneras, pero que necesito elaborar narrativamente. Digamos que me parece mm, que el lenguaje literario puede decirme nuevas cosas que tal vez no he entendido del todo o en toda su complejidad sobre problemas que me han interesado. Y por supuesto, uno de estos, que es el que más explora Refugio, es el del sentido de pertenencia, porque es una novela sobre eso, es una novela sobre la seguridad de pertenecer, por eso su nombre, el personaje principal está buscando refugio. Eh, y lo está buscando literal y metafóricamente, pero sobre todo metafóricamente, digamos, no es la búsqueda de un lugar concreto. Aquí hay una casa que se vuelve una especie de personaje adicional también, digamos, está muy viva, eh, pero no es únicamente la búsqueda de ese lugar geográfico, ¿no? Sino de lo que llamamos de manera amplia un lugar en el mundo, ¿no? Donde sientas que perteneces, que estás completo, tranquilo. Em, es, es una pregunta universal, nos la hemos hecho siempre, la literatura también la ha explorado mucho y esta es mi exploración personal sobre esa pregunta, basada, por supuesto, pues como es inevitable en experiencias propias, aunque está lejos de ser autobiográfica. Em, pero sí tiene mucho que ver con algo que también está en Diemer y es eh, una organización, si se quiere, narrativa de preguntas que no son necesariamente literarias o exclusivamente, ¿no? Diemer iba mucho sobre el azar. Yo creo que yo trabajo mucho de esa manera. Necesito primero las preguntas o si quieres ponerlo de esa manera, los temas. Y luego las historias, de alguna manera, son como el instrumento para abordar esos temas. Eh, entonces, tengo este tema como de la búsqueda de la identidad. Sé que necesito como el arco narrativo de un personaje en búsqueda del sentido y eso pues, me lleva a ir pues, como armando la estructura ya propiamente narrativa. Mostremos, esto es la página 13 del comienzo. Mauricio, que el comienzo es precisamente Antonio, el padre, y creo Ujú. que esto nos permite arrancar. Y sin embargo no podía sentirse seguro en esa especie de delirio que le causaba el desvelo de estar completamente solo. Quería desesperadamente tener certeza de algo. Empezaba a sentirse ahogado. Quería poder al menos mirar su propia mano, pero la oscuridad era absoluta en la habitación. Tenía que pararse y abrir la puerta, salir al balcón y a la luz clara de la luna, respirar y situarse de nuevo en su cuerpo y en el mundo, y, tras consultar el reloj, en el tiempo. Lo hacía dudar el frío. Siempre había dormido sin camisa porque se acaloraba, pero últimamente sentía cada vez más frío. Envejecía, lo sabía, aunque se repetía que 70 años no eran nada, que su papá había vivido hasta los 85. Por un tiempo, Mercedes lo había persuadido para que usara pijamas, pero cuando ella murió en el 92, él había retomado sin dificultad todas sus viejas costumbres. Ahora, tendido en la cama sin poder dormir, sin poder ver absolutamente nada, tanteando con una mano libre en busca de alguna prenda que le ayudara a abandonar la calidez de las cobijas, se arrepentía un poco de mantener el gesto rebelde, juvenil,
de dormir sin camisa. Gran párrafo, me parece, Mauricio, y que nos mete de lleno en lo que es este personaje. Y además, quiero decir dos cosas, a ver si podemos crear desde acá. Y son dos cosas, y es que me llama mucho la atención cómo tu elección en la novela anterior es cómo ensamblamos técnicamente alrededor de una partida de ajedrez, de nuevo, con las dificultades técnicas que eso supone, con cómo llenas los vacíos, cómo desarrollas, en qué momento metes la biografía, en qué momento metes la Segunda Guerra Mundial, y lo que supone también de un poco de especial, si se quiere, el tema. Pero este tema, Antonio, no tiene nada de especial en el sentido más transversal del mundo y que para allá vamos todos. Es decir, el momento en el que un señor mayor se despierta en la noche y cae en cuenta que se siente viejo y que está solo, y ese momento en el que no hay narración, hay sensación. Sí, Camilo, el desvelo fue algo que busqué mucho. No fue fácil llegar a esa primera parte. Es una sección relativamente larga narrando el desvelo de Antonio y después de mucho pensarlo también armando y desarmando la novela porque yo creo que tiendo a borrar mucho más de lo que escribo. Decidí que eso iba al inicio porque el desvelo del que además afortunadamente yo no he sufrido, o sea, no tengo la experiencia y por lo tanto narrarlo no fue fácil, de verdad, Muy pero afortunado eres, debo sí, decirlo. me han dicho quienes lo han sufrido que es una buena descripción. El desvelo es uno de esos, digamos, uno de esos momentos, espacios en los que perdemos referencia, ¿no? Pues del tiempo, del espacio, no sabemos exactamente qué hora es, en dónde estamos, no hay como te digo, como unos límites, lo que decíamos ahora sobre el tablero o las reglas, ¿sí? Estás en el vacío. Y esa angustia del vacío es una de las formas del sinsentido que trato de explorar en Refugio. Entonces, por eso decidí empezar con el padre en el desvelo, que de hecho pues la novela tiene cierta forma cíclica. El hijo que empieza su historia en una posición completamente opuesta a la del padre, ¿sí? A mediodía, en una situación absolutamente vital, si se quiere decir, va transitando gradualmente también hacia allá. Entonces, la novela fue como esta búsqueda de cómo ir desarmando sin crueldad, además porque no quería ser cruel con los personajes, las certezas que al personaje más joven, al hijo, de alguna manera le daban seguridad y, y le daban unos límites precisos y unas referencias precisas sobre lo que estaba haciendo, lo que debía hacer, lo que tendría que hacer. Cada una de esas cosas empieza a ser cuestionada eh, sutilmente también por la propia decadencia del padre, ¿no? Entonces se van fundiendo de alguna manera en un solo personaje. Y hay algo que me llamó la atención, Mauricio, y te quiero preguntar. Estamos evidentemente en una novela que tiene la figura de la paternidad o el padre muy importante, la casa del padre, repetir los pasos, buscar los pasos, darnos cuenta que de repente estamos viviendo lo mismo que vivió nuestro padre en otro momento, en otra circunstancia, em, etcétera. Pero, pero hay algo aquí que a mí me llama la atención y es el momento en el que tú decides que parte de esta búsqueda pasa por lo que supone un reto, una, no sé si competencia, pero sí una necesidad de diálogo entre lo rural y lo urbano. Ya sabemos que Antonio, el padre, vive en la finca, vive en Santa Lucía, y es después de este desvelo que Guillermo decide ir y Sí. va a ver, y eso supondrá el regreso. Me llamó mucho la atención la forma como entiendes, no solamente desde el espacio geográfico, sino también desde el espacio emocional, cómo nos conciliamos con el pasado de nuestras generaciones anteriores que tuvieron otro mundo, que tuvieron otra forma de ver el mundo, que tuvieron otras preocupaciones. Y creo que es muy claro cuando Ana, la hija, ve a su abuelo por primera vez en una sala del hospital y dice, ¿y este quién es? Ujú. Sí.
Sí, yo decidí que para explorar la idea del refugio, de la identidad, de la búsqueda de un lugar en el mundo, necesitaba trabajar sobre contrastes. Eh, Originalmente tenía ya la relación padre-hijo, pero entonces digamos que decidí tensionar un poco esa relación y hacer que estos personajes funcionaran y creo que es también lo que hice un poco en Diemer, de alguna manera ya es un patrón, funcionaran como alegorías. De manera que el padre a su vez eh, es también una alegoría de muchas de estas cosas que tú dices que representa el cambio generacional, pero los organicé de manera que fueran evidentes los contrastes, ¿no? El padre y la noche, el hijo y el día, el padre y el campo, el hijo y la ciudad. El hijo, por ejemplo, es abogado, es un rasgo muy importante, está muy interesado en la ley y sobre todo confía mucho en la ley, que es una confianza bastante ingenua en lo que se parece un poco a Diemer también, ¿no? No llega, digamos, como al nivel de delirio de Diemer, pero sí en esa confianza ingenua en la ley, mientras que el padre no pertenece para nada a ese mundo de la ley. Allí también hay otros contrastes con otros personajes, por ejemplo, tú nombras a Ana, la hija, pero uno puede pensar en Juliana, que es psicóloga y que en lugar de confiar en la ley, confía en el carácter o en la personalidad, digamos. Lee el mundo desde esa perspectiva. Entonces, es este uso más funcional de los personajes, que así como lo digo, puede parecer muy mecánico, pero que espero que no se vea mecánico, ya digamos en el flujo de la narración. Me ayudó mucho a ir organizando el arco narrativo para que esa fusión de la que te hablaba hace un momento, en donde cosas aparentemente tan opuestas terminan colisionando y mostrando también sus similitudes para que eso fuera posible. Aquí tengo, por ejemplo, el comienzo del capítulo quinto, Mauricio, para que hagamos ese paralelismo y que la audiencia lo entienda. Guillermo decidió viajar a Santa Lucía y alistar lo necesario para vender la finca. Esta vez no negoció con Juliana sobre el carro y se lo llevó sin más. Conducir solo por la autopista era lo mejor que le pasaba en mucho tiempo. Tenía la sensación de huir de un mundo a punto de derrumbarse. Poner el pie sobre el acelerador y sentir que una mínima presión movía una máquina de 2 toneladas a 80 kilómetros por hora era ya bastante lección sobre el control. No necesitaba sesiones de terapia ni conversaciones catárticas. Y no necesitaba llorar, ni más faltaba. Solo esta sensación de poder y autonomía, esta libertad de ir a donde quisiera, si lo decidía, seguir adelante por la autopista sin girar hacia Santa Lucía, seguir hacia el norte, tan lejos como quisiera, como la carretera lo permitiera. Pero giró, claro. Entró en el camino sin pavimentar que llevaba a Santa Lucía, bajó la velocidad y se concentró en descifrar el paisaje de eucaliptos, los sauces al pie de las quebradas, las cercas de alambre y más cerca del pueblo, algunas viejas cercas de adobe y tapia pisada. Este ya es la llegada del personaje al entorno rural. Me parece que aquí hay, Mauricio, algo que a mí me llama la atención y fíjate que aparecido también desde la fecha de Diemer por ser el 2020, que es muchas veces esa falsa ilusión del hombre de ciudad que puede ir al campo y controlarlo. Mm, sí, sí, Y ese romanticismo de no, yo me voy, yo sí voy a conseguirme aquí en la calera mi huertica y voy a tener mis tomaticos y voy a velar y claro, eche asadón 4 días seguidos y espera a ver cómo está la lumbar, ¿cierto? sí, Y esa es parte de la conversación que tiene Mauricio con Astrid, la compañera. Le dice, bueno, y sigues con el sueño de irte al campo, porque la llegada al campo, las múltiples llegadas al campo de Mauricio, a ver la casa del padre, esa casa que ya vamos a cerrar ahorita con ella, me parece que tienen un puntico siniestro, mm, miedoso, sí, aterrador, muy aterrador, de llegar abogado de Bogotá a intentar implementar un orden legal en un pueblo. No sé por qué tengo la imagen aquí, y perdóname que me alargo tanto y ya suelto el micrófono, pero esa imagen de nos han dado la tierra de los campesinos caminando y recordando ese funcionario que les dice, pero sí firma el papel. ujú, Y sí. uno dice, ¿qué tiene que ver el papel en esto? Al igual de qué tienen que ver estas leyes. ¿Nos cuentas un poquito de esa sensación de lo extraño?
Sí, de hecho sí hay mucho de Rulfo en Santa Lucía. Eh, es un pueblo que también representa, tú hablabas de lo extraño, precisamente como el final de esas reglas que damos por sentadas, ¿no? Como un mundo en el que no tienes estas referencias, pues este personaje Guillermo, eh, claras sobre cómo funcionan las cosas. Es, es, es un espacio muy mm, sui generis, si quieres llamarlo así, en donde hay unas reglas propias. Em, este asunto del viaje, o más bien de como la fantasía bucólica, eh, me parece interesante porque tú puedes decir que Refugio es una novela de crisis de la mediana edad, ¿no? Si quieres ponerla en uno de estos, como en una etiqueta editorial. Pero no es la típica novela de crisis de los 40 en varios sentidos también, porque sí hay digamos, una pérdida de sentido relativa, pero la búsqueda, digamos, o más bien, no, tengo que repetir esta respuesta, Camilo, lo siento. Vuelve a La arrancar, tengo no te preocupes, Mauricio. eh, Nata, volvemos, retomamos desde acá. Dale. em, desde el principio de la respuesta a la Desde primera. donde quieras, desde donde te sientas cómodo, no te preocupes. Sí, espérame, me organizo porque tengo el viaje al campo y antes del viaje al campo tengo el pueblo. Ya, listo. Ya me organizé. Sí, Retoma Camilo, cuando quieras. sí, Camilo, hay mucho de Rulfo, efectivamente, en Santa Lucía, eh, y también de, no sé, de Onet y de estos pueblos de la literatura latinoamericana que son cualquier pueblo, digamos, son como un pueblo genérico, muy alegórico, ¿no? En donde hay unas reglas propias, las cosas funcionan de una manera muy particular, a veces un poco extraña, un poco mágica, un poco siniestra, como tú has dicho. Eso pasa en Santa Lucía. Santa Lucía es, digamos, un microcosmos en el que Guillermo no encuentra una referencia clara, el personaje, el abogado que viene desde la ciudad, y quería precisamente ponerlo en esa situación. Y quería ponerlo en esa situación también porque estaba pensando en esta fantasía de la que tú hablabas ahora del viaje al campo, o incluso de comprar una tierra, que es típica de la crisis de la mediana edad, porque de alguna manera Refugio es una novela, tú podrías decir, de, de ese género o de ese subgénero de la crisis de la mediana edad. Yo he hecho un poco antes ese chiste de que una primera parte de la crisis de la mediana edad es que quieres comprar un terreno en el campo y haces lo posible por hacerlo. Y la segunda parte es que quieres venderlo y haces también lo posible por hacerlo. Ambos, ambas situaciones son muy difíciles y lo que media entre ellas es lo que tú dices, como que descubres que no es únicamente pues la vida bucólica que te imaginas. Em, ese fragmento que acabas de leer me lleva también a pensar en que el modo en que Guillermo asume esta crisis, el personaje, también me llevó a mí como narrador y pues como escritor, como persona, a reflexionar mucho sobre las masculinidades, que es un aspecto que muchas lectoras han notado en Refugio. Y digo lectoras porque lo han notado más ellas que ellos. Y es que también hay una exploración de la crisis, digamos, de la pérdida de sentido de Guillermo desde una perspectiva como de sus convicciones también sobre lo que debía hacer como hombre, ¿no? Y ser como hombre. Y pues como un hombre adulto que se supone que está en la edad de tomar las riendas de su vida, de llevar a su familia, digamos, eh, de tomar el liderazgo, digamos, de alguna manera. Entonces, también hay una exploración ahí que yo mismo no fui totalmente
no fui totalmente consciente, no fue totalmente voluntaria durante la escritura de Refugio, pero sé que está ahí. Pues yo, precisamente Mauricio, el tiempo se nos acaba, pero Sí. había una pregunta que quedaba todavía y creo que con esta ya podemos cerrar. Y tiene que ver con la paternidad y tiene que ver con lo masculino. Esta no deja de ser una historia de un hijo que va por su padre, luego tiene que volver a la casa a resolver los temas de su padre, un reconocimiento de los de la pueblo. Ah, usted es el hijo de Antonio, Ujú, ¿cierto? Chocar con su propia imagen, luego sentarse, eso el lector ya lo verá, ese final en el que se sienta a tomar cerveza con el juez y el juez que es quien debe traer la justicia y el orden es quien también dice, este pueblo es muy raro y yo no creo que eso vaya a salir, ya la audiencia lo verá, pero es muy interesante. No quiero leer el último párrafo, Mauricio, pero es un último párrafo de la novela que me parece muy bonito, porque aparece ahí la capacidad que tenemos o no de poder ver las cosas, ver lo que estamos persiguiendo, ¿cierto? Y creo que esto se representa muy bien en esa metáfora, en esa figura de la casa paterna, porque ojo, no es la casa de la familia. No estamos hablando de la casa donde se estuvo de infancia, no, 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 no. Estamos hablando de la casa donde vivió los últimos años el padre. Y es imposible no tensar ahí las relaciones de la paternidad, de cómo ser hijo y de las nuevas masculinidades. ujú. Sí, fíjate, Camilo, que la imagen que está en la portada, que de hecho a mí me encanta el trabajo que hizo el fondo editorialmente, porque esa es una ilustración que se hizo original para el libro. Eh, Muestra a alguien que ve esta casa en el horizonte, mm, de alguna manera como, pues, como una referencia, ¿no? Pero también esa casa tiene algo fantasmal, está y no está ahí, ¿no? Puede ser perfectamente una ilusión de estas que aparecen como al final del horizonte, ¿no? Tú la persigues incesantemente, pero nunca terminas de llegar a ella. Y tal vez lo que aprendas en el proceso es que no se trataba precisamente de la casa, ¿no? Muchas de las preguntas más difíciles y de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar a cierta edad, tanto hombres como mujeres, pero aquí estamos hablando particularmente de la masculinidad, tienen ese doble registro también, ¿no? Entre la ilusión, que está también como hay una serie de imaginarios y de expectativas sociales sobre lo que debes hacer, cómo eh, cumplir para ti mismo y otros con esas expectativas, pero al mismo tiempo el aspecto como fantasmagórico de la casa implica que hay, digamos, una serie de falsas premisas en esas decisiones, de miedos también, pues que tenemos que explorar, em, y que nos pueden llevarnos a engañar incluso a nosotros mismos sobre lo que queremos. No es fácil eh, decidir realmente o saber qué es lo que queremos. Yo creo que esa puede ser una exploración también narrativamente muy rica y que me lleva a pensar de nuevo que, como te he dicho ya varias veces, tiendo a trabajar de esa manera, ¿no? Cuando veo que entro en una pregunta que se vuelve especialmente difícil, pero también especialmente interesante, tal vez haya una narración que me ayude a pensarla, tal vez haya una forma literaria que me ayude y espero que ayude a otros y a otras también a pensarla más a fondo, a entenderla a través de las vidas de los personajes, de las situaciones de los personajes. Entonces, sí, creo que esa casa en el horizonte dice muchas cosas sobre estas tensiones de las que estamos hablando. Mauricio, se nos acabó el tiempo, pero creo que esto último que dices es muy claro y que sea esta otra invitación para que la audiencia lea tus novelas, porque creo que son muy pocas las primeras novelas que tienen semejante armonía
entre el qué y el cómo, entre la forma y el contenido, entre los juegos cíclicos. Normalmente una segunda novela o tercera es la que empieza a jugar con la forma. Aquí ya vemos una forma, Mauricio, que tú utilizas y creo que eso es uno de los elementos más potentes y que sin lugar a dudas nos lleva a invitar a toda la audiencia a leer tanto Refugio, que acabamos de hablar, de Fondo de Cultura Económica, como Diemer versus Tromsdorf, de Seix Barral, dos novelas en las que no solamente se va a disfrutar mucho, sino que yo estoy seguro que son esas novelas que uno aprende a leer mejor. Y si está en la labor, puede también aprender a escribir mejor. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Camilo, muchas gracias a ti por la invitación y por la charla, que siempre es para mí muy productivo hablar sobre las novelas porque entiendo mejor qué es lo que hay de fondo en ellas, y nunca termino realmente de explorarlas, ¿no? Ni las escritas ni las que estoy por escribir. Es, digamos, un proceso continuo de aprendizaje sobre lo que los lectores también me sugieren, y me enseñan. No, muchas gracias a ti, Mauricio. Aquí Paredro es un espacio precisamente para para compartir posturas, perspectivas y darnos cuenta que nada más rico que la multiplicidad de lecturas sobre un texto para poder llegar a toda esa variedad de sentidos. Muchísimas gracias, Mauricio, de nuevo por habernos acompañado y acá esperamos para tu próxima novela. Vale, Camilo, gracias. Chao. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.